¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Sí. padre. Perfecto. Tendríamos que cerrar los micrófonos, padre, porque se Ah, siente eso mucho. sí. Conviene Ana María Argüello que cierre el micrófono. ¿Me escucha Ana María A Argüello? ver, sí, padre, pero a Eso. ver, espérese, ya me fijo si lo tengo encendido. Me parece que También, no, me por parece. Ay, ahí espérese, no. también Galaxis A03 Core también trata de apagar el micrófono con A paciencia. ver. Bueno, los que lo Karina, tengan prendido, apáguenlo, ¿sí? Después, cuando quieran participar, sí, por supuesto, lo abrimos, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, la diapositiva, o sea, ya estamos en el capítulo 6 y 7 del 8 vamos a decir algo muy breve, o sea que estamos avanzando. En la diapositiva 2 el marco general, ¿no? Fíjense, eh, van a aparecer dos crisis acá. Y una crisis interna, lo primero que vamos a ver, Hechos 6 1 al 7. Hay una primera crisis, pero es interna. Pero después hay una crisis externa, es que Esteban, uno de los 7 primeros diáconos, va a hacer una predicación muy fuerte que lo van a terminar matando. ¿Sí? Entonces, todo este capítulo 6 y 7 está marcado por la crisis y una crisis cada vez más violenta que termina con el martirio de Esteban, ¿no? Padre, ¿a Sí, qué le llama crisis interna? ¿Interna a dónde? ¿A quién? al Y la interior crisis de la externa. comunidad, al interior de la comunidad cristiana, ¿sí? Es el conflicto de cómo se organiza, cómo se distribuye el poder al interior de la iglesia, que son los capítulos 6, 1 al 7, y después es una crisis interna, ¿sí? Bien, interna respecto a la iglesia. Y una crisis externa es porque con las autoridades judías van a terminar martirizando, asesinando a Esteban. Y al final, vamos, son 3 versículos, ahí lo vamos a dejar, aparece Saulo. Todos sabemos que Pablo tiene 3 nombres, ¿no? Bueno, Saulo es la transliteración griega de Saúl. El verdadero nombre de Pablo es Saúl. Eh, pero bueno, en el mundo griego, ya a partir del siglo tercero antes de Cristo, el mundo está helenizado, entonces no se usa Saúl, se usa Saulo. Así como Simón Pedro, no es Simón, es Simeón. ¿Ven? Uno de los patriarcas de Israel es Simeón. Entonces, bueno, pero ya a partir del siglo tercero antes de Cristo, el mundo del mar Mediterráneo, toda esa parte está helenizada, por lo tanto, las pronunciaciones varían, Simón Pedro, Saulo, ¿no? Bueno, Saulo, que después en latín, por supuesto, es Pablo, ¿no? Que significa pequeño, chiquito, significa, ¿no? Petizo. Bueno, entonces, y Lucas la Sierra, nosotros vamos a dejar ahí, cuando asesinan, martirizando a Esteban, Pablo está haciendo la cobertura, guarda los gamulanes, porque los muchachos como están tirando, lo matan con piedras, hace mucho esfuerzo, se recoge y guarda los gamulanes y para que después puedan seguir, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Eh, Bien, vamos a la cuestión, ¿no? Vamos directamente a la diapositiva 4. Quien quiera leer, empezamos a leer el capítulo 6. Quien quiera leer, adelante. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendían a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Paremos ahí. Eh, Fíjense, Sí, acá están 3 conflictos. Fíjense, helenistas, o sea, judíos y griegos, ¿se acuerdan, Pablo? No hay judíos ni griegos. Varón, mujer, ven que están las viudas. ¿Sí? Y pobre es rico, el problema es el alimento, son viudas pobres, ¿no?
fíjense cómo ahí está Gálatas 3:28, los tres grandes conflictos al interior de la comunidad, ¿no? No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, varón o mujer. Bueno, ahí está, hay un conflicto de arranque, ¿eh? Esto es a los 2 días de la Pascua, de Pentecostés, quiero decir. O sea que esto estamos en el arranque. Noten ya que hay dos grupos en el interior de la iglesia. No estoy tentado a decir, hay dos iglesias, pero el origen, ven, ya hay dos grupos. Un cristianos judíos, ¿sí? Y cristianos griegos, ¿no? Bueno, seguimos, por favor, continuamos, Malvina. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y le dijeron, no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Bueno, entonces acá está el grupo de los 12, número judío, y el grupo de los 7, 7 y los múltiplos de 7 es de universalidad, al mundo, apertura al mundo pagano, ¿sí? ¿Ven? Acá ya hay dos líneas teológicas. Va a haber una línea que va a privilegiar la tarea al interior de Israel, una línea judía. Miren que después va a aparecer siempre este conflicto en los Hechos de los Apóstoles, y una línea, el líder de esta línea después va a ser Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén. Acá todavía no aparece, pero me estoy adelantando. En el capítulo 15 vamos a ver que el líder de la iglesia de Jerusalén es Santiago, que la escritura dice el hermano del Señor. Y va a ser una línea muy cerrada. En cambio, la línea de los 7 es la que va a asumir Pablo, que es la línea de la apertura a los pueblos, a las naciones, ¿sí? Entonces, acá ya estamos en el origen, estas dos líneas teológicas, ¿sí? Bueno, y unos se dedicarán, dice la palabra, otros al servicio de mesas. Y fíjense que cuando dicen 7, bueno, por el simbolismo de todas las naciones. Recuerden que en Génesis 11, a ver, Génesis 6 al 9, Dios, viene el diluvio y mueren todos los pueblos. En el 11, entonces, no, en el 10, Dios vuelve a fundar todos los pueblos. El capítulo 10, fíjense, se van a acordar, un capítulo aburrido porque son 70 nombres, como si fuera la guía telefónica. Entonces Dios vuelve a fundar todas las naciones. Con el número 70 significa todas. Cuando hablamos de Pentecostés hacía referencia a esto. Bueno, entonces está la iglesia de los 12, una iglesia muy marcada por la cuestión judía. El judío cree que la salvación se da en Jerusalén, ¿no? Se cree exactamente, todos vamos a Jerusalén. En cambio, acá va surgiendo una iglesia helenista, griega, de la diáspora, en donde se empiezan a abrir, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que a los 7, ¿cómo se los describe? De buena fama, con el Espíritu Santo y la sabiduría. Es una caracterización famosa de toda la cultura griega. En la cultura griega, la buena fama es algo importante, ¿no? La sabiduría, ni hablar, y el Espíritu Santo acá puede salir como la gracia. Entonces, en la cultura griega, me refiero no solamente a la religiosa, en la cultura griega, esto de buena fama, de tener gracia y de sabiduría, son como las virtudes que definen a la cultura griega. Viene como a los 7 se les pone esa caracterización, ¿no? Bien, prosigamos con la lectura, Malvina, un poco más. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a
Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Miren, ahí tienen nombres para un nieto, vieron que uno a veces se discute. Bueno, son todos nombres griegos. Los 7 son una iglesia griega. Entonces, todos los nombres son nombres griegos, ¿sí? Ven que lleno del Espíritu Santo, ven que así les describe. Miren un detalle que no nos vamos a detener, pero es la asamblea la que propone los personajes, no es una comisión episcopal que, no, es la asamblea y ellos eligieron a estos 7. A estos 7, los 12 le van a imponer las manos. Pero interesante, bueno, proseguimos en Malvina. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así, la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. O sea, el libro de los Hechos va a tener como un pequeño estribillo que la palabra se expandía, crecía, ¿no? Por ahí dice la iglesia crecía, pero generalmente va a decir, y la palabra se expandía, ¿no? O sea, se iba divulgando, ¿no? Y se va abriendo la misión, ¿no? Entonces, una mirada optimista, si bien en un contexto de hostilidad, pero dice la palabra de Dios se expande. Tanto que hasta los sacerdotes, estamos en Jerusalén, ustedes saben que hay un solo templo que hay en Jerusalén, si hablamos de sacerdotes, hablamos de Jerusalén, hasta los sacerdotes abrazaban la fe. Esto significa que la palabra realmente llegaba, ¿no? Miren, saltemos al diapositiva 7. Es interesante notar que Jesús en el Evangelio de Lucas primero envió los 12 y después envió 70 discípulos, ¿se acuerdan? Que nunca sabemos si son 12 o son 70. Hay dos envíos. Evidentemente que hay una línea judía, los 12, y hay una línea abierta a las naciones, 70 discípulos. Entonces, Lucas en los Hechos replica el esquema. Están los 12 y están los 7. Así como Jesús había enviado a los 12 y envió a los 70, ¿no? Entonces, estos nuevos ministerios, no lo dije, pero la palabra que ahí se usa para servir las mesas son los diáconos. Hoy en día ustedes están conociendo la palabra diáconos. Allá está Carlos Lozano, lo ven, ya lo he dicho varias veces, él es diácono de la iglesia de Quilmes, Buenos Aires, aunque ahora está circunstancialmente en Canadá. Bueno, el Concilio Vaticano II recuperó el concepto de diaconado permanente. Carlos es casado, tiene 2 hijas, ¿no? Entonces, ¿cómo que se llama? Fue un ministerio que está en el origen de la iglesia, después se perdió en los últimos 1000 años, desapareció prácticamente el diaconado y lo ha recuperado el Concilio Vaticano II, ¿no? Eh, Todavía en algunas iglesias parece algo nuevo, y en realidad es una cosa antiquísima, ¿no? El tema del diaconado. Bueno, el origen de toda esta historia está en este texto, ¿sí? Probablemente lo que Lucas dice, diácono, no coincide con el concepto, con la reelaboración moderna del diaconado permanente, no es exactamente lo mismo. El concepto de ministerio en la Iglesia Católica hoy depende de 30, 1500, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sacerdote, nosotros no hablamos del sacerdote que habla la Biblia. Cuando hablamos de obispo, hoy en la teología católica, no hablamos de lo que en la Biblia sale obispo. Y cuando hablamos de diácono, tampoco. El ministerio, ya sea obispo, sacerdote o diácono, que hoy usa la Iglesia Católica, en realidad es perfilado a partir del Concilio de Trento, ¿no? Pero bueno, de algún modo ahí está el origen de todo esto. Entonces, el servicio a las mesas es diaconía. ¿Se acuerdan que Jesús dice, yo no he venido a ser servido, sino que yo he venido a servir, que yo he venido a ser diácono, ¿no? Bueno, pero entonces Lucas no está inventando ministerios,
dice, esto ya estaba, viene de Jesús. No es un invento de la iglesia después de Pentecostés, sino dice, tiene origen Jesús. Jesús envió a los 12 y Jesús envió a los 70. A Lucas, en Grecia, lo antiguo tiene un valor importante. Una religión nueva no es creíble. Entonces Lucas se maneja con esto, por eso siempre va a hacer alguna alusión al Evangelio de Jesús. No son inventos de los apóstoles, ¿no? Sino que continúa el mismo espíritu de Jesús. Eh, Bien, es importante dejar asentado que ya tenemos dos iglesias originarias. A ver, me voy a detener un segundo. Cuando nosotros cuando hablamos de la historia de la iglesia, la mayoría en la cabeza tenemos este esquema. Al comienzo hubo una sola iglesia y después se fueron diversificando por espacios geográficos, por los tiempos, por los cismas, las herejías, etcétera, y se fueron diversificando las iglesias y a veces de un modo conflictivo y contradictorio. Los católicos se pelearon con los protestantes y después con los ortodoxos. Bueno, casi todos en la cabecita hemos aprendido de niños que al principio había una iglesia original, todas pacíficas, bueno, los 12 apóstoles, no había conflictos, y después vinieron las diferencias. Bueno, ese concepto hoy nadie lo sostiene. Entonces hoy se habla de cristianismo. Fíjense, no se habla tanto del origen del cristianismo en singular, como si hubiera un solo origen. Se habla de cristianismos originarios. O sea, ha habido simultáneamente uno, dos, tres, cuatro, cinco experiencias originarias. Una en Galilea, otra en Jerusalén, otra en Antioquía, etcétera, ¿no? Entonces hoy en día se habla en plural, no se habla, el origen del cristianismo fue uno, se habla de cristianismo originario. Acá nosotros ya estamos viendo que de arranque tenemos los 12 y los 7. Todavía no se están peleando, pero ya vemos que hay una diferencia, ¿sí? Bien, entonces eso debe quedarse todo. A esto llamábamos una crisis interna, ¿no? Que se resuelve positivamente, se resuelve bien. Bueno, saltamos la diapositiva 10 y alguien que quiera leer, eh, que viene la historia de Esteban, nombre evidentemente griego. Quien quiera leer, libera su micrófono y vamos a la diapositiva 10. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros, originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Fíjense que Esteban va a discutir en parroquias helenistas con helenistas, ¿no? En la sinagoga de los libertos, son originarios de Cirene, Egipto, ¿no? Alejandría, Cilicia, la provincia de Asia, ¿ves? En realidad no está discutiendo acá con los judíos, sino con cristianos que vienen del mundo helenista. ¿Cómo es que desde el vamos hay judíos helenistas? Hago un paréntesis. Todo judío tenía la obligación de ir 3 veces al año al templo de Jerusalén. Con el tiempo, como era muy caro viajar desde Roma, desde Grecia, de España, con el tiempo se interpretó espiritualmente y dice, bueno, 3 veces no, por lo menos que venga 3 veces en la vida, porque era muy caro viajar, ¿sí? Entonces, ya en tiempo de Jesús se entendía que se pedía que algún judío por lo menos 3 veces en la vida fuera. Con el tiempo, siendo más realista, dijeron, bueno, por lo menos una vez en la vida que vaya. Pero ciertamente que algunos trataban de ir una o dos o tres, y probablemente algunos iban todos los años, ¿no? Entonces, por eso es que aparecen en Pentecostés. Partos, elamitas, los del Ponto,
de la Cirenaica, ¿se acuerdan? Lo vimos en Pentecostés. Bueno, o sea, ¿por qué? Porque el judío tenía la obligación de ir al templo, ¿no? Entonces siempre había. Entonces, muy probablemente, estos judíos que iban allá al templo, o lo han escuchado a Jesús, o han escuchado a los discípulos de Jesús que, sus enseñanzas. ¿Y qué les llamaba la atención? Les llamaba la atención dos puntos, y acá estoy marcando ya la clave de lo que viene. Eh, Jesús y o sus discípulos, en este caso es Esteban, critican el templo. Luego no hay que venir al templo. Ah, es interesante. No tengo que viajar todos los años, gastar un dineral si el templo no es lo centralísimo. Segundo, critican la ley. Ah, entonces yo puedo estar en Roma y comer un asado, comer queso, cerdo, puedo trabajar el sábado, el domingo, ¿me expreso? Entonces, el judío de la diáspora se dice, el que no vive en Jerusalén, el judío de la diáspora siente que el cristianismo es una propuesta más útil, más práctica. No estoy obligado a ir al templo, no estoy obligado a cumplir todas esas leyes de Moisés, que si como cerdo o no como cerdo, ¿sí? Entonces puedo convivir con paganos y no tengo que hacer un circo, un cerco higiénico para que no se me acerquen los paganos, ¿sí? Entonces, bueno, puedo casarme con una, qué sé yo, con una romana, ¿no? Entonces, ven que, entonces, los los judíos de la diáspora que iban a Jerusalén empiezan a prestar, les gusta este discurso. Y por eso vemos que hay una sinagoga de los libertos, ¿ven? Ya había una sinagoga que es judía, pero que está abierta, judía griega, que está abierta al tema de los cristianos de línea griega. ¿Me estoy expresando? O sea que esto es algo que interesa al judío de la diáspora, ¿no? Entonces, por eso es que los conocen y van a verlo y se va a armar una discusión, ¿no? Bien, quien quiera proseguir, que prosiga la lectura. Estamos en la diapositiva 11. Pero como no encontraban argumento frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Proseguimos, Ana María. Sí, entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra el lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento, los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Bien, fíjense que ciertamente los sinópticos dicen, y Juan también, aunque en otro contexto, dicen que Jesús alguna vez habló contra el templo. Eso está, o sea que acá no están inventando mucho, ¿sí? O sea, realmente quien lee el Evangelio va a ver que uno de los motivos por los cuales a Jesús le hacen un juicio y después lo crucifican, tenía que ver con el templo, ¿no? Entonces acá tanto no están inventando. Y que el tema de la ley, que Jesús era crítico de la ley, Jesús decía, el sábado no es para el hombre es para el sábado, ¿sí? Qué sé yo, el Hijo del Hombre está por encima del sábado, que todas esas cuestiones de la ley, todas esas cuestiones, no es tanto invento, ¿no? Entonces, bueno, pero buscan algo, sobornan a algunos tipos para que vayan a denunciarlo. Y ahí es en donde lo tienen a Esteban, ¿no? Y termina de forma gloriosa, ¿vieron el versículo 15? El rostro de Esteban parecía el de un ángel. ¿Esto a qué le evoca? Moisés, ¿no? Que cuando recibe la tabla de la alianza se transfigura el rostro, ¿no? Ya que este es un iluminado, este es un inspirado,
este es un hombre de Dios, ¿no? Bueno, fíjense diapositiva 14. Las analogías con la pasión son muy claras. Entonces, así como Esteban, Jesús, estoy en la diapositiva 14, ¿no? Jesús fue detenido con violencia, fue acusado de blasfemia, conducido al Sanedrín, enfrentado a falsos testigos. El tema es la declaración sobre el templo. O sea, el proceso de Esteban está basado en el de Jesús. El discípulo es un ícono del maestro. María de los Ángeles le gusta pintar íconos, ahí tiene una frase, ¿sí? Entonces el discípulo es el ícono del maestro, ¿no? Bueno, entonces la analogía con la pasión es muy clara. Cuando lo maten, ustedes ya saben, ¿cómo muere Esteban? A ver si, ¿cómo anda? ¿Se han leído alguna vez? ¿Cómo muere Esteban? ¿Qué dice? ¿Recuerdan? Lapidado, Lapidan, lo lapidado. lapidan. ¿Qué dice él? Perdónalos porque no saben de su pecado. Muy bien, claro, muere como Jesús, ¿no? ¿Qué más dice? Claro, ¿Qué otra frase? Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué dice Esteban? Señor Jesús, encomiendo tu espíritu. O sea, las dos frases clave en Lucas, no en Marco, Mateo y Juan, en Lucas, esas aparecen en Esteban. Entonces está claro que el discípulo sí es un ícono de Jesús el Maestro, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llama? Eh, Esteban va a morir como murió Jesús, ¿sí? Entonces, bien, entonces esas analogías son importantes, ¿no? Bueno, diapositiva 16. ¿Qué nos interesa de esto? Bueno, padre, sí, adelante. sería que Esteban sería el primer mártir cristiano, Es el primer, muere como Jesús. claro, se llama protomártir, ¿no? Es el primer mártir cristiano. Y a mí me gusta decir, y después lo vamos a corroborar, es el primer teólogo cristiano, ¿no? Bueno, eh, me estaba acordando de Ignacio Ellacuría, pero la mayoría no sabemos quién es, así que lo omito, ¿no? Pero bueno, pero vamos a esto. Entonces, fíjense, Esteban es uno de los 7, nombre griego, evidentemente. Ahora, a nosotros nos interesa mucho esto, porque cuando lo maten a él, se desata una persecución. O sea, la dispersión, la misión de la iglesia, esto es muy importante. La misión de la iglesia no es fruto del Espíritu Santo. No es que hicieron una jornada de oración pentecostal, alabaron al Señor y el Señor les dijo, no, 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 no. ¿Cómo se hace la misión? Por la persecución. Nos están degollando, entonces nos disparamos. ¿Está claro? Esto es muy importante. La misión, el fundamento, el origen de la misión es la persecución. Claro, matan a Esteban y se desata una persecución y se empiezan a disparar. Y así llegan a Samaria. Ah, mira vos, que era el esquema, ¿se acuerdan de el resucitado? Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces lo matan a Esteban y Felipe llega huyendo, llega a Samaria. Y después llegan a Antioquía. Y de ahí ya se abren a los griegos con Pablo. ¿Ven? Entonces, Esteban y el martirio de Esteban está en el origen de la misión de la iglesia, ¿no? Bien, saltemos a la diapositiva 18. Ahora vamos a leer el discurso de Esteban, que es largo, pero tenemos que hacer una aclaración muy importante. Diapositiva 18. Dice, los autores del Nuevo Testamento, Marco, Mateo, Lucas, Juan, Pablo, etc., lo mismo que los rabinos judíos, no leían una Biblia desnuda, sino un texto enriquecido por leyendas y comentarios que actualizaban su sentido. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los padres de la Virgen María? ¿Qué me responden?
Joaquiniana. Joaquín. Bueno, ahí me está respondiendo con la Biblia en la mano. No, son los apócrifos. ¿Ven? No, Pero ¿qué pasa? El creyente, ustedes hablan de los tres reyes magos, uno es Baltasar, Gaspar, nosotros sabemos que nada de eso está en la Biblia. Pero, pero eso está en el corazón de nuestras abuelas, está en el corazón, está eso. Melchor, Gaspar, Baltasar, Joaquín, Ana, y muchas cosas más es que Jesús ¿Y por nació en qué, padre, Belén. no está en la Biblia? ¿Cómo? ¿Por qué no está en la Biblia algo que es muy importante según mi punto de vista? Bueno, no me puede tener Elba, pero quiero decir esto. Muchas de nuestras creencias y enseñanzas actuales no están en la Biblia. Y cuando uno Eso lo estudia la Biblia, la primera sorpresa es esa. Entonces, que no hay tres reyes magos, que no son ni tres, ni reyes de magos. Yo ahora no lo puedo explicar. El año pasado hice un cursito sobre Mateo y ahí analicé el texto. Esto es Mateo capítulo 2. No podemos siempre repetir lo mismo. Pero entonces, está claro y son creencias populares. Cuando usted, Elba, ella vive allá en su comunidad, va a hacer el pesebre viviente y usted pone tres reyes magos, ¿así? Y que vienen con esos regalos y qué sé yo. Bueno, para eso usted, cuando va a la Biblia, no lo encuentra y dice, uy, sonamos. Entonces son aprendizajes que tenemos del catecismo que fueron transmitiendo a nuestras abuelas y que son buenos, no hay que, pero ciertamente no es la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Voy a esto. Nosotros hoy leemos la Biblia, sí, pero no una Biblia desnuda, no una Biblia sin más, sino con toda la enseñanza de nuestras abuelas. ¿Estamos? Eso es así. Bueno, esto que nos sucede hoy a nosotros, esto es lo que le pasa a todo el mundo. Entonces, cuando los judíos leían la Biblia, existían otros textos, se llaman Targum, existían comentarios populares, ¿sí? Y entonces eso pegaba, recuerden que nadie sabe, leer sí sabe leer, pero nadie tenía una Biblia en la mano, recuerden eso, nadie tuvo una Biblia en la mano. En la sinagoga habían algunos rollos que eran grandes, pesados. Nadie tenía en su casa un rollo, ¿está claro? Menos todos estos rollos. Entonces, nadie tenía la Biblia en la mano. Entonces, ¿cómo era una homilía? El rabino leía el texto y lo iba comentando, eso se llaman targum. Y bueno, ya a veces entre el comentario y el texto no se distinguía, ¿está claro? Y bueno, se pegaba al texto el comentario, la reflexión. ¿Me expreso? Entonces, bueno, así era una homilía. Bueno, entonces, cuando antes del Concilio Vaticano II alguien iba a misa, no lo diga, no sé, no haga un sincericidio, ¿no? Pero claro, como no se leía, se leía en latín el Evangelio, usted no entendía nada, ¿qué hacía el sacerdote? Se lo contaba, le contaba el pasaje del Evangelio. Pero para que usted lo entienda, le agregaba comentarios de él. Y usted cree, o sea, él lo que tenía, la homilía era traducirle el Evangelio del domingo, pero como el cura se da cuenta que tenía que explicar, que salían fariseos, y usted no tenía ni idea que era un fariseo. Entonces el cura iba agregando. Entonces eso era una homilía. Entonces usted aprendió la fe con la Biblia, sí, pero con la Biblia enriquecida con leyendas y tradiciones. Tradiciones religiosas, pero no son la Biblia, ¿sí? Bueno, esto pasó siempre. Esto es lo que hace Lucas. Ahora va a ser muy importante. Esta es la clave de este discurso de Esteban, en donde él va a contar la historia de Israel, pero no como sale en la Biblia. La va a contar desde tradiciones, me adelanto, desde tradiciones samaritanas. Ya quemé todo el cuento. Claro, con Esteban, la iglesia se abre a Samaria. Entonces, ¿qué es el discurso de Esteban? Es como una homilía, abrámonos a Samaria. Es la teología samaritana. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, Esteban nos cuenta la Biblia, pero no una Biblia desnuda, ¿sí?
sino que la va a contar teniendo en cuenta las tradiciones samaritanas y las tradiciones griegas. ¿Me expresé esto? Bueno, espero que sí. Entonces, vamos a ir al texto. Yo hice muchos comentarios, no es que copié, ¿no? Entonces, vamos al texto, porque si no se va a hacer muy largo esto. Saltamos la diapositiva 27 y vamos a leer, ahora viene el discurso de Esteban, protomártir, y yo por este discurso digo que este es el prototeólogo, este es el primer teólogo. Acá es teología pura, pero es teología samaritana. Paréntesis, paréntesis. Marco nunca usa la palabra Samaria. Usted lee el Evangelio de Marcos, para Marcos no existe Samaria. El mapa, según el Evangelio de Marcos, es Galilea, Jerusalén. No existe Samaria. ¿Para Mateo existe Samaria? Sí. Pero más vale perderlo que encontrarlo. ¿Se acuerdan? Dice, no vayan a tierra de samaritanos ni a tierra de paganos, sino a las ovejas perdidas de Israel. Mateo 10, 5, 6. O sea, Mateo no tiene onda con los samaritanos. ¿Sí? Lucas en el Evangelio, sí, tenemos la parábola del buen samaritano, los 10 leprosos y el que volvió a dar gracia fue un samaritano, etcétera, ¿ven? Lucas sí. Claro, entonces acá en los hechos, Lucas ha incorporado una teología samaritana. Juan también, por eso tenemos el relato de la samaritana hace una semana que leímos, ¿no? Entonces, Lucas y Juan van incorporando la teología samaritana. Miren este detalle en el Evangelio de Juan, qué interesante. Allá en el capítulo 7 y 8, cuando pelea duro con los judíos, la pelea más dura que tiene Jesús con los judíos, se insultan. Él les dice, ustedes son hijos de la prostitución. Es un eufemismo para decir, ustedes se imaginan lo que ustedes pueden interpretar, que significa, bueno, Jesús les dice, ustedes son hijos de la prostitución. Bueno, entonces los otros no se quedan cortos y le dicen así, ¿quién es el del diablo? Y le dicen, eres un samaritano. Fíjense el detalle de Juan. El Jesús de Juan se defiende, yo no tengo el diablo, no soy hijo del diablo, son ustedes. Pero no se defiende de la acusación que es samaritano, porque Juan era samaritano y tiene una teología samaritana. Por eso Jesús no se defiende en el insulto, eres un samaritano. Bueno, volviendo acá. Teniendo en cuenta que a los samaritanos no los quería, esto es novedad de Lucas. ¿Es claro? Entonces, y yo le estoy diciendo que, claro, Lucas tiene que legitimar la misión, la evangelización a Samaria. Hay que darle un fundamento teológico, un fundamento bíblico, ¿sí? Bueno, adelante, quien quiera leer diapositiva 27, he quemado casi todas los cartuchos. Adelante, diapositiva El 27. sumo sacerdote preguntó a Esteban, ¿es verdad lo que estos dicen? Él respondió, hermanos y padres, escuchen. Eso de Abraham es en el apunte para decir, ahora va a hablar de Abraham, después va a hablar de José, después va a hablar de Moisés, ¿sí? Adelante, adelante, Carlos. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en la Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y le dijo, abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré. Abraham salió de Caldea para establecerse en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios le ordenó que se trasladara a este país, donde ustedes ahora están viviendo. Bueno, en el apunte lo explico detalladamente, pero yo lo voy a hacer ahora con mis palabras. Si nosotros leemos el Génesis, nosotros entendemos esto, que Dios le dice, deja la casa de tus padres y ve a la tierra que te mostraré. ¿Qué entendemos? ¿Cuál es la tierra que te mostraré? La tierra prometida. Canaán, ¿está claro? Canaán, sí. Cuando uno lee Génesis, entiende que él estaba en Ur de los Caldeos, dice, deja la tierra de tus padres, bla, 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 vete a la tierra que te mostraré. Obviamente es la tierra prometida. Obviamente Canaán. Y acá no. La teología samaritana dice, no es, porque Canaán, ¿cuál va a ser después? Jerusalén, Israel. Entonces un planteo judaíta, ¿no? No, acá dice, volvamos a leer, dice,
El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en ¿dónde? En Mesopotamia. ¿Ven? Abraham era un iraquí, ¿sí? Entonces, ¿ves? No era judío de nacimiento, ¿no? Y antes de establecerse en Harán, porque de la Ur de Caldea va a Harán, le dijo, abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que te indicaré. Acá el país que te indicaré es Harán, no es Canaán, no es Israel. O sea que el viejo Abraham sale de la Mesopotamia hacia Harán, de modo tal que la tierra acá no es Jerusalén. Ven que está haciendo una lectura samaritana, una apertura a los extranjeros. La clave de este discípulo es, abramos no a los extranjeros, hay que salir de Jerusalén, ¿sí? Bien, eso está explicado en el apunte. Seguimos leyendo, estamos en la diapositiva 28. Él no le dio nada en propiedad, ni siquiera un palmo de tierra. Perdón, ¿ve? Dios no le regaló un terreno en la tierra prometida. Después lo tuvo que comprar. O sea que no era la tierra prometida, ¿eh? Dios no le dio nada en propiedad, ni siquiera un palmo de tierra, ¿sí? Pero prometió darle en posesión este país a él y después de él a sus descendientes, aunque todavía no tenían hijos. Y Dios le anunció que sus descendientes emigrarían a una tierra extranjera y serían esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo juzgaré al pueblo que los esclavizará, dice el Señor, y después quedarán en libertad y me tributarán culto en este mismo lugar. Le dio luego la alianza sellada con la circuncisión, y así Abraham, cuando nació su hijo Isaac, lo circuncidó al 8º día. Isaac hizo lo mismo con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. El versículo 8 es judaíta, es una línea judaíta y es histórica. Pero ¿qué me interesa? ¿Qué está marcando Esteban? Era extranjero, ¿eh? Era extranjero, ¿no? Eh, bueno, ahora viene ah, ahora José, ¿no? El menor de Jacob, ¿se acuerdan, no? Miren, el San José de Mateo es una fotocopia de este José. Probablemente Mateo no sabía quién era San José, el padre putativo de Jesús. Entonces, ¿en dónde se inspira? Y en este José. ¿Se acuerdan que San José, el de Jesús, tenía sueños? ¿Cuál es la característica de José en el Antiguo Testamento? Son los sueños. Mateo es en el único personaje que va a Egipto es San José, con la madre del chico. O sea, está haciendo alusión al otro José que está en Egipto. Sí, bueno, o sea que, pero olvídense ahora de esto. Nos interesa ver cómo lo va a presentar a José. Ya hemos visto que presenta a un Abraham extranjero, subraya la extranjería, ¿no? Adelante, seguimos con diapositiva 33. Ahora viene la sección de José. ¿Quién quiera leer? Los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a su hermano José para que fuera llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo salvó en todas sus tribulaciones. Le dio sabiduría y lo hizo grato al faraón, rey de Egipto, el cual lo nombró gobernador de su país y lo puso al frente de su casa real. Luego sobrevino una época de hambre y de extrema miseria en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y nuestros padres no tenían qué comer. Acá les recuerdo que la palabra sabiduría y gracia es de la cultura helenista. Ahí dice grato al faraón, porque la redacción le da ahí, pero es sabiduría y gracia. Entonces, quien lee el texto del Génesis, no sale sabiduría y gracia. Esto está haciendo una interpretación helenista, una interpretación griega del relato del Génesis, ¿no? Bien, continuamos. Adelante.
Jacob, al enterarse de que en Egipto había trigo, decidió enviar allí a nuestros padres. Esta fue la primera visita. Cuando llegaron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y el mismo faraón se enteró de origen de José. Este mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, unas 75 personas. Jacob se radicó entonces en Egipto y allí murió, lo mismo que nuestros padres. Sus restos fueron trasladados a Siquem y sepultados en la tumba que Abraham había comprado por una suma de dinero a los hijos de Hemor, que habitaban en Siquem. Ve que Dios no le dio ninguna tierra ¿cómo se llama? A A Abraham. Abraham. Él tuvo que comprarle. Él es un extranjero. Miren este mapita ahora de la otra diapositiva. Padre, ¿puedo hacer una pregunta ahí? Sí. ¿Siquem tiene algún significado especial? ¿Cómo? ¿Siquem tiene algún Ahí significado vamos, especial? exactamente. Mire el mapa. ¿Ve la otra diapositiva? Bueno, acá no sale Ur de los Caldeos. ¿Ven donde dice Mesopotamia? Debería estar a la derecha abajo. De ahí viene, ahí donde Abraham, Dios le dice a Abraham, sal de la tierra de tus padres y ve a la tierra te enviaré. De ahí va Haram, ¿sí? Bien. Y de ahí baja y después dice que lo entierran ¿cómo que se llama? No sale. Y ¿A Abraham, ¿y Sara? dónde lo entierran? Sí. En Siquem. ¿Qué sí que miren el mapa despacio? Es Samaria. Hay que es Mm, teología samaritana. Está leyendo la escritura desde los excluidos, de los marginados, desde los extranjeros, desde los emigrantes, ¿no? Hoy un tema muy importante, el tema de los emigrantes. Bueno, este es el discurso teológico sobre los emigrantes. Abraham, el padre de nuestra fe, no era judío, era extranjero y murió en Samaria, ¿no? No vayan a tierra de judíos ni de samaritanos. Bueno, ven que acá realmente, ¿qué está haciendo? Legitimando la nueva misión de la iglesia, esta apertura. Hay que legitimarlo teológicamente, ¿por qué? Porque en Jesús no encontraron el fundamento. Jesús no salió de Israel. Entonces, en Jesús no encontraban la legitimación teológica y en la iglesia tampoco. Entonces, acá hay que legitimar y decir, sí, ¿por qué fuimos a Samaria? Y bueno, es que toda nuestra Biblia, toda la historia de salvación, tiene al emigrante como personaje clave y Samaria es un lugar importantísimo. Ahí están nuestros orígenes. Bueno, ven cómo está haciendo teología este hombre, ¿no? Eh, Bien, bueno, después de esto viene, supongo que viene Moisés, ¿no? Padre, una preguntita, Sí, confusa para mí. adelante. Si Abraham compró tierra en este territorio de Siquén, que a la vez corresponde a Samaria, y Sí, ahí él compró, por lo tanto, es dueño de esa parcela, digamos, o sí, parte o país, no sé. sí, Ahí enterró a Sara, también se enterró a José, a Jacob y a toda la a descendencia. todos. Sí, por Muy ende, bueno. tienen propiedad ahí ellos. Claro, bueno, pero es una parcela que han comprado. Pero fíjense, usted me recordó lo que yo no dije. Todos los patriarcas van a terminar ahí. En Claro. María. ¿Ven? Lo que acá le interesa es el tema de la extranjería, eso es lo que nos interesa. ¿Cómo está haciendo una interpretación? No hay que quedarse en Jerusalén, tenemos que abrirnos también a Samaria, ¿sí? Esa es la intención de está haciendo una reflexión sobre la Sagrada Escritura, está haciendo una homilia, está repensando la historia de la salvación que está en el Génesis, eso es lo que está haciendo, ¿no? Bien, prosigamos, saltemos a Moisés, diapositiva 42. Quien quiera leer, lea. Yo.
Al acercarse el tiempo en que debía cumplirse la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que vino un nuevo rey que no sabía nada acerca de José. Este rey, empleando la astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres y los obligó a que abandonaran a sus hijos recién nacidos para que no sobrevivieran. En ese tiempo nació Moisés, que era muy hermoso delante de Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y al ser abandonado, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue iniciado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en palabras y obras. Esto de hermoso está en la línea de fama de la cultura griega, y ahí aparece de nuevo la sabiduría, ¿no? Entonces nos está presentando un Moisés más griego, bueno, además en Egipto, ¿no? Que saben que Moisés no es un nombre judío, es un nombre egipcio, ¿no? Entonces, acá se está insistiendo en la extranjería, eso es lo que interesa. En la diapositiva 43, se nos va yendo el tiempo. En la diapositiva 43 dice, entonces, la hija del faraón los crió durante 40 años, lo han educado. Y ahora fíjense en la diapositiva 43, versículo 23. Al cumplir 40 años, fue a visitar a los esclavos, a sus hermanos, y ahí intercedió por uno que estaban, había un egipcio que estaba golpeando a un judío, entonces lo mató para defenderlo, y al otro día estaban peleando dos hebreos, y entonces él quiso separarlos, decir, che, ustedes son hermanos, ¿no? Diapositiva 20, versículo 27. Pero el que maltrataba a su compañero rechazó a José y le dijo, ¿quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir al país de Madián, donde tuvo 2 hijos. Otra vez el tema de un lugar extranjero, ¿no? La otra diapositiva 44 dice, a los 40 años, o sea, para algunos libros bíblicos, Hechos de los Apóstoles, Moisés vivió 120 años, ¿sí? Entonces, los primeros 40 años que estuvo en el palacio egipcio, los otros 40 años cuando estuvo con su pueblo engranando la liberación, y los otros 40 años son los del desierto hasta que mueren, ¿sí? 40 es una generación completa cerrada. Ahora, 3 por 4 es un símbolo de plenitud porque es 12, ¿no? Bueno, acá los números no importan en el sentido de la matemática actual, ¿no? Entonces, tiene la 44, el versículo 30. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte del Sinaí, en la llama de la zarza ardiente, lo conocemos, y que le dijo, yo te envío para liberar a mi pueblo, ¿no? Entonces, diapositiva 45, ¿no? Y acá viene algo importantísimo, digo yo, y a este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? Dios lo envió como jefe y liberador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Él los liberó obrando milagros y signos en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este mismo Moisés dijo a los israelitas, Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Esta es la teología samaritana por excelencia. Los samaritanos esperan, la teología samaritana, a ver, la Biblia samaritana es el Pentateuco. No tiene los otros libros, Josué, Samuel, jueces. La Biblia samaritana es solo el Pentateuco. Entonces, ahí, ¿qué esperan los samaritanos? Un profeta como Moisés. ¿Está claro? Ellos no conocen David, ninguna de esa historia. No conocen el Mesías. Ellos esperan, en todo caso, un Mesías, pero dicen otro profeta que sea como Moisés. Ahí está claramente la teología, eh, ¿cómo se llama? Samaritana, ¿no? Eh,
Voy a saltar la diapositiva, estoy en la diapositiva 45, entonces, versículo 41. Entonces, estamos en el desierto. Entonces fabricaron un ternero de oro, ofrecieron un sacrificio al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Estamos ubicados en el pecado original de Israel. Pero no cambia acá Esteban. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó al culto de los astros. Ah, entonces esto ya es otra cosa, que el becerro de oro va a quedar en segundo lugar, ¿no? Apareció otro pecado que aparece en el libro de Deuteronomio. Dios se apartó de ellos y los entregó al culto de los astros. ¿Cómo está escrito en los libros de los profetas? Israelitas, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas y sacrificio durante 40 años estuvieron en el desierto? Por el contrario, llevaron consigo la carpa de Moloch y las estrellas, era un culto pagano, del dios Refán. Esos ídolos que ustedes fabricaron para adorar. Por eso yo los deportaré más allá de Babilonia. En el desierto nuestros padres tenían la morada del testimonio, así lo había dispuesto Dios cuando ordenó a Moisés que hiciera la morada conforme había visto. Acá es importante porque acá está preparando el conflicto con el templo. El templo se hizo con criteriología humana, Salomón lo hizo como un arquitecto. En cambio, la tienda del desierto y la imagen del templo que tenía Moisés, ella vio en una visión. Entonces acá se está contraponiendo el templo celestial, que es lo que vio en visión Moisés, versus el templo construido por manos humanas de Salomón. Ven que empieza a demoler la idea del templo. Recuerden que a los helenistas les interesaba que se criticara el templo, para que no tengan que ir siempre al templo. Además, cuando escribe Lucas ya no hay templo. El cristianismo es una religión sin templo. Entonces, minimizan el valor del templo, ¿no? Vamos a la diapositiva, por favor, 52. Nuestros padres recibieron como herencia esta morada, la tienda, ¿no? Y bajo la guía de Josué, la introdujeron en el país conquistado, a los pueblos que Dios iba expulsando a su paso. Así fue hasta el tiempo de David, ahí una mención judía, ¿no? David, que gozó del favor de Dios, le pidió la gracia de construir una morada para el Dios de Jacob. Pero no fue David. Ahí está minimizando el valor del templo, ¿eh? David quería hacer un templo, pero Dios no le concedió. No va a ser uno de segunda, que es Salomón. Pero fue Salomón el que edificó una casa, si bien es cierto que el Altísimo no habita en casas hechas por mano del hombre, así lo dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra la tarima de mis pies. ¿Qué casa me edificarán ustedes? Dice el Señor. ¿O dónde podrá lugar de reposo? ¿No fueron acaso mis manos las que hicieron todas estas cosas? O sea, la trascendencia de Dios es la crítica a un templo humano. No hay templo que pueda guarecer a Dios. Entonces, la idea de un Dios trascendente, miren, porque acá es romper espacios, deslocalizar. Este no es no es el templo de Jerusalén. Este es el templo que no cabe en ningún lugar. Bueno, y va terminando el discurso, lo que nosotros llamamos el remate, se llama peroración. Estoy en la diapositiva 53. Hombres rebeldes. Ahora, Esteban, hasta acá habló como un catequista. Ahora el tipo los enfrenta, los pelea. Hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieron? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de ángeles. No la recibieron de parte de Dios. ¿No? ¿Ve que le está bajando la ley? Los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles, ¿no? Y no la cumplieron. ¿Ven? Les rebajó el templo y les devaluó también la ley.
Vamos a seguir con el texto bíblico. Ahí hay comentarios que son interesantes, pero no me deja el tiempo. A ver, diapositiva 62. Al oír esto se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios, como Moisés, ¿no? Y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Prosigo. Ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos se precipitaron sobre él como un solo hombre y arrastrándolo fuera de la ciudad, Jesús lo matan fuera de la ciudad, y arrastrándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. El blasfemo es el que insulta a Dios y la blasfemia es castigada, es un pecado religioso, no social, se castiga a pedradas. Los testigos le quitaron los mantos a Esteban, confiándolo a un joven llamado Saulo. Acá Lucas ya me introduce el gran personaje de toda la segunda parte del libro, ¿no? Confiándolo a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahí está. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Bueno, eso es Lucas clarito, ¿no es así? O sea que, y cerramos con esto, en diapositiva 65, cómo abre el capítulo 8. Lo vamos a retomar la semana que viene, pero hay que terminar acá. Fíjense diapositiva 65, 8.1. Saulo aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos excepto los apóstoles, para qué sorpresa, ¿no? Todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Acá está la clave de los hechos, 1:8. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia. Iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Bueno, después de esto, en el otro versículo ya arranca la historia de Felipe. Felipe huyendo es el que llega a Samaria y ahí inicia, y ahí viene el Pentecostés de Samaria y después, bueno, y ahí continúa la cuestión samaritana. Ahora, el fundamento teológico de la misión samaritana que va a hacer Felipe lo puso Esteban, ¿no? Y entonces acá hubo un conflicto, dos teologías, una teología judía y una teología samaritana. Ven que las autoridades no persiguieron a los 12 son judíos, persiguieron a la iglesia griega, que era crítica del templo y era crítica de la ley, ¿no? Bueno, eh, me parece que yo personalmente, a mí me gusta mucho este discurso, se nota cómo son discursos muy elaborados, ¿no? No son nada ingenuos estos discursos, y bueno, y es el fundamento teológico de la apertura al emigrante, al excluido, al marginado, al samaritano, ¿no? Bien, se hizo la hora. ¿Alguien que quiera hacer comentarios de los hechos, que quiera... Sí, padre, Juan Ignacio, Manuel. sí, Mira, los apóstoles anuncian la salvación en el libro de los Hechos en nombre de Jesús, ¿no? sí. A mí me gustaría si podrías precisarnos esa palabrita salvación, porque yo creo que cuando se refiere a salvación hace referencia a la vida plena ya aquí en la tierra, ¿no? Como que corran ríos de agua viva dentro de uno. Y también, por supuesto, de la vida sobrenatural también, pero si podrías darnos un concepto de salvación, porque creo que no está claro a veces en la iglesia, la mayoría creo que la refiere a la vida después de la muerte, ¿no? Eso me interesaría si puede ser. Bueno, a ver, brevemente, acá había que recurrir, para lo que vos estás diciendo, habría que acudir a Pablo y a Juan. Eh, en el Evangelio, ¿se acuerdan el relato de... El domingo van a ir a misa y tenemos
la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan? Y entonces, y ahí están Marta y María. Primero está Marta, que es la gran teóloga. Habla de teología con Marta. En Juan es el Pedro de Mateo. Cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios vivo, eso lo va a decir Marta. O sea que la Marta del Evangelio de Juan es San Pedro, ¿no? Entonces, bueno, y ahí pregunta, dice, Señor Maestro, dice, si hubieras estado, no hubiera muerto, ¿se acuerdan? Y entonces y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Quien me cree, eh, aunque muera, está vivo. O sea, eh, para Juan, ¿qué es la resurrección? Porque para toda la Biblia, sobre todo para el fariseísmo, ¿qué es la resurrección? Es la resurrección al final de los tiempos. ¿Sí? Esa es la teología farisea, que es la teología prácticamente del Antiguo Testamento sobre esto. En cambio, el cristianismo cambia, no, no, no. La resurrección no será al final de los tiempos. El que se encuentra con Jesús está vivo, aunque muera. Entonces hay un nuevo, entonces, está claro, la salvación, el que se encuentra con Jesús se salva y está salvado, aunque después va a morir. ¿Ve esta distinción? Me parece que esto sirve para manejar esos dos registros que vos decís. Ciertamente creemos en la parucía, la resurrección al final de los tiempos, no es que no creemos en eso. Esa es una afirmación que está en la Biblia y es clara, ¿no? Ahora, Primera de Tesalónica, o sea, Pablo y Juan dicen, no, no, el que se encuentra con Jesús, ese está vivo. Cuando Juan usa la palabra vida, distingue dos palabras. Una es bios, en castellano tenemos biología, es la vida material. Pero Juan usa otra palabra que es zoe. Hoy se usa un nombre muy bonito que usan las nenas, ¿no? Zoe. Zoe es vida eterna. Entonces cuando dice yo soy la vida, el que se encuentra conmigo vive, ahí usa zoe. ¿Está claro? La vida eterna es encontrar a Jesús. No se reduce a algo post-muerte, ¿sí? ¿Me expreso? Entonces sí, no obstante, pero no son contradictorias, no hay que decir o esto o aquello, sino que son dos dimensiones. El que hoy se encuentra con Jesús vive de veras, esa es la vida eterna, esa es la vida eterna. Ahora, después va a morir y al final de los tiempos todos vamos a resucitar, ya es otra cuestión, ¿no? Más o menos, Ignacio, Sí, sí, bien, alguien que sí, quiera sí. aportar una pregunta, una sugerencia. Y yo creo que también este tema de los hechos de los apóstoles pone un poquito de relieve las cosas que aún hoy seguimos viviendo dentro de nuestra propia iglesia, ¿no? Con tanta diferencia, con tanta discusión y siempre con el mismo eje. O sea, que muchas veces no se ve y se diversifica de distintas maneras, que es Cristo. Ujú. Entonces, bueno, ahí viene el grave tema de que dicen, sí, Jesús dijo, pero yo digo, ¿y quién es uno para decir? Si siempre es palabra del Señor. Así que bueno, grandes diferencias y algunas más. Bien, alguien que quiera aportar otra cosa, eh, plantear algo, preguntar algo, sugerir algo. Bien, a mí me parece que en los primeros capítulos apareció un modelo comunitario, el tema de la sinodalidad, ¿no? El tema comunitario, y acá está apareciendo fuertemente el tema de la misión. Francisco diría una iglesia en salida, ¿no? Pero una iglesia que le cuesta salir, que no hubiera querido salir. Pentecostés fue un viento impetuoso. O sea, el espíritu está corriendo a patadas para que vayan del centro a la periferia. Y como los tipos llenos del Espíritu Santo no se abren, vino la persecución. Y empezaron a degollar gente. Y disparándose, es que llegan a Samaria. Entonces, la misión es es fuerza del espíritu y que tiene que ver con el martirio, ¿no? El martirio tiene muchísimo que ver con la persecución.
porque no es un proyecto, no es marketing de la iglesia. Una iglesia misionera no es que hace marketing. Bueno, nos estamos quedando con pocos jóvenes, pocos sacerdotes, pocas monjas, por lo tanto es bueno que hagamos ahora una pastoral de tal cosa. Eso es manejarse con marketing, ¿ven? Eso es una empresa humana. La iglesia no es una ONG, me gusta decir a Francisco, ¿no? Entonces, la iglesia es gracia, es un misterio. Y el Espíritu actúa acá, y en los Hechos de los Apóstoles se ve claramente el actuar del Espíritu, en el vientre impetuoso y en la persecución. Última palabra. El cristianismo, toda desgracia, gracia, supone una gracia. El martirio, la misión viene de la persecución. Toda desgracia alude a una gracia original y originante, ¿no? Bueno, vayan a la misa el domingo y ahí van a ver lo de la resurrección de Lázaro. Bueno, con algunos nos vemos el martes, la última de la esencia del cristianismo. Bueno, que tengan una linda semana todos, ¿eh? Chao, ¿eh? Gracias, Padre. Hasta Buena luego, semana gracias. para todos. Buena Hasta semana. luego.